Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 44. La promesa del fuerte. Madre, he vuelto, le dijo Sayororg en voz baja a la madre dormida. Él sabía que ella no podía oírlo, que la mujer que era el centro de su mundo ya no estaba realmente allí, pero incluso entonces, se sentía terapéutico, calmante para su alma. Nada, Sayororg Bael sabía lo que era ser nada. Él sabía lo que era no tener nada. Sabía lo que era perderlo todo, ver cómo el mundo se volvía indiferente a medida que las cosas que tenían sentido durante toda su vida se detenían abruptamente. Sayororg Bael sabía lo que era ser impotente. Sabía lo que era estar solo, luchando, esperando un futuro con el que solo podía soñar, que nunca pensó que fuera posible alcanzar. Había sido el primer hijo del señor del clan Bael, nieto directo del archidemonio Zekran Bael, pero no había nacido nada, había nacido sin nada más que desprecio y desdén dirigidos hacia él. Recordó el primer recuerdo que tuvo de su padre. Era algo que no había olvidado, lo había intentado pero no había podido hacerlo. Recordó cómo su padre le había dicho a su madre que deseaba que Sayororg no hubiera existido, cómo deseaba que Sayororg nunca hubiera existido. Sayororg había sido el heredero del clan Bael, un heredero, un Bael sin poder de destrucción. Lo único que había heredado había sido el poder heredado del linaje Vápula. Si hubiera sido el segundo hijo o incluso hubiera sido miembro del clan Vápula como lo fue su madre antes de casarse con su padre, las cosas habrían estado bien, pero no había sido así. Sayororg nació una decepción, Sayororg nació débil, el demonio de sangre pura más débil de su generación. Un Bael sin el poder de la destrucción, un Bael que era débil, un Bael que no era más que una decepción, no era un Bael. Recordó cuánto había esperado cuando era más joven para despertarse con el poder de la destrucción, cuánto había soñado con despertarse fuerte. Tal vez si hubiera sido fuerte, tal vez habría sido digno como el heredero Bael a los ojos de su padre. Tal vez si hubiera sido fuerte, su madre todavía estaría allí con él. Tal vez si hubiera nacido fuerte, justo como Sir Zetch, Rias y su hermano habían sido, tal vez habría sido digno del amor de su padre. Eso había sido lo que había estado pensando durante la mayor parte de su adolescencia. A Sayororg no le gustaba pensar en esos tiempos. Cuando nació Magdaran, su hermano menor, Sayororg estaba feliz. Sería un hermano mayor, el mejor hermano mayor que había pensado ingenuamente. Magdaran había sido la mecha que encendió todos los problemas en la vida de Sayororg. Había sido lo que su padre siempre había querido, un heredero de sangre pura nacido con el poder de la destrucción. En el momento en que se demostró que Magdaran era diferente de Sayororg, que no fue un fracaso, Sayororg lo perdió todo, su madre y él lo perdieron todo. Fue despojado del manto de heredero del clan Bael. Fue despojado de todos sus privilegios, de todos sus derechos. De príncipe a pobre, de rey a nada. Lo que más dolió en ese momento no fue la decisión de su padre, aunque le dolió. Lo que más dolió fue el hecho de que su madre y él habían estado completamente solos. Su madre, su amada madre lo dio todo para quedarse a su lado. Ella eligió descartar el lujo, eligió descartar lo que se le debía, lo que era digna de él, de Sayororg. Sayororg era un diablo, un ser antitético a la luz y a la divinidad, pero si había una cosa divina que él creía real, una cosa divina en la que creía de todo corazón, era su madre. Habían sido exiliados por su padre en su ira, en su crueldad. Cuando se fueron, pidieron ayuda a sus familiares, a sus familias, se les negó. El clan Vápula cerró sus puertas a su llegada. Sir Zetch Lucifer Negremori, su primo al que había amado, con quien había pensado que podía contar, les dijo que no podía hacer nada. El carmesí Lucifer dijo que no podía ayudar a sus propios parientes cuando era lo más cercano al dios abrahámico para la facción del diablo. Al principio no había estado tan mal. Habían sido su madre y él contra el mundo. Había sido una mierda, pero esto estaba bien porque estaban juntos. Mediante el uso de la magia del diablo, pudieron construir para sí mismos un hogar decente para los dos. No era el castillo de Bael, ni mucho menos, pero había sido su hogar. Su madre permaneció a su lado, su constante amor y comprensión fueron un elemento fijo de su vida. Ella estaba allí cuando él estaba enojado. Ella fue quien le secó las lágrimas después de que él lloró. Ella era la que siempre le decía que él era más de lo que los demás pensaban que era, ella era la que siempre decía que él no era una decepción, que era un regalo, su regalo. Con el tiempo y su amor, Sayororg incluso pudo no olvidar pero afrontar mucho más fácilmente la pérdida de su derecho de nacimiento, perdiendo el contacto con aquellos a quienes veía como amigos y familiares. Sayororg debería haber sabido que las cosas iban demasiado bien, pero pensó que tal vez Jaina tendría piedad de él. Debería haberlo sabido mejor.
Un día se despertó y su madre no. Al principio pensó que ella solo estaba cansada, que solo estaba agotada y que por eso parecía estar durmiendo sin parar. Él debería haber sabido que algo andaba mal cuando ella no se despertó durante una semana, pero no quería que fuera verdad, quería que el nuevo paraíso, la nueva vida que había estado construyendo con su madre permaneciera intacta. Intentó usar su magia demoníaca, hechizos que le enseñaba su madre en caso de lesiones. No funcionó. Él utilizó casi todos los medios que tenía a su disposición para hacerla despertar, pero ella todavía no lo hizo. Por eso, aunque anteriormente se habían negado a ayudar, fue a suplicar, a arrodillarse ante la puerta de cada clan pilar. En el mejor de los casos, lo miraron con lástima y dijeron que no podían ayudarlo. En el peor de los casos, se rieron y se burlaron de él antes de brutalizarlo. Sayor Org había sido débil en todos los sentidos. Él lo sabía y ellos también. Aún así, continuó. ¿Qué era el orgullo? ¿Qué era el dolor? ¿Qué era la humillación ante el amor que sentía por su madre? Desesperado, lleno de desesperación, volvió a una última visita. Le rogó de nuevo a su primo. Había visto lástima y tristeza en los ojos de Sircex. Sircex se había negado a ayudarlo. Cuando se fue abatido, no sabía en ese momento que sus súplicas no eran ignoradas, no respondidas. Regresó al Satanás Belcebú que estaba frente a su casa. Satanás le había dicho que no debía estar allí, que oficialmente no estaba, que solo estaba porque Sircex, el primo de Sayor Org, le había rogado que lo hiciera. La enfermedad del sueño había sido el diagnóstico del rey demonio. El cuerpo de la madre de Sayor Org no era más que una cáscara vacía. Su alma había salido, perdida, atrapada, prisionera en las tierras de los sueños, el reino del Señor de los Sueños, el reino del Gran Rojo, el reino del sueño de lo infinito. Devolver su alma era algo imposible, eso no podía hacer lo que Satanás había dicho debido a los riesgos, a las posibles consecuencias que podrían sobrevenir a la especie del diablo debido a la posible ira del Señor de los Sueños. Las únicas personas que podían permitir tal incursión, que podían permitir tales locuras, eran los herederos de clase última o señores del clan más real de Ars Goetia, como el clan Bael. Satanás había dicho en otras palabras que si Sayor Org había querido tener la posibilidad de salvar a su madre, necesitaba ser fuerte, necesitaba recuperar lo que le habían quitado. Solo tenía dos opciones. No hagas nada y pierde su último rayo de luz en su vida o vuélvete lo suficientemente fuerte para salvar a aquel que siempre había estado a su lado, que siempre lo había amado incondicionalmente. No había otra opción verdadera que luchar contra el destino, que hacerse más fuerte. No importaba que fuera una decepción. A él no le importaba que no hubiera nacido bien o no fuera lo suficientemente fuerte. Si Sayor Org Bael no fuera lo suficientemente fuerte, simplemente se volvería así, se volvería tan fuerte que con sus puños decidiría su destino, que con sus propios puños lucharía y ganaría contra aquellos que fueran considerados dignos, que fueran considerados perfectos. Pasó por los lugares más peligrosos del inframundo que pudo alcanzar para fortalecerse. Entrenó luchando contra espíritus malévolos, bestias del infierno y otros demonios. Al principio, perdió mucho, pero cada pérdida lo hizo más fuerte, cada pérdida le enseñó una lección, cada pérdida lo acercó a la muerte y fue enhebrando la aguja delgada entre la vida y la muerte que Sayor Org se volvió extraordinario. Ganó, desbloqueó un poder que la mayoría de los demonios no tenían, no podía alcanzar incluso si querían. Sayor Org desbloqueó a Touki y con él, su crecimiento explotó. Luchó y luchó sin cesar. Se había prometido a sí mismo que sus manos serían las que desafiarían el destino. A pesar de sus dificultades, de todo lo que el mundo le arrojó, Sayor Org Bael siguió adelante. La muerte estaba perdiendo. Perder era dejar de seguir adelante. La muerte dudaba y Sayor Org Bael no dudó. Entrenó, luchó y sangró hasta que sus puños pudieron aplastar piedras, pudieron aplastar montañas hasta que pudieron perforar los propios cielos. Cuando se encontró incapaz de encontrar oponentes que lo hicieran crecer más fuerte, abandonó el inframundo hacia otros reinos más peligrosos. Fue y aprendió para Bodhivasa dispuesto a enseñarle y para aquellos que no querían hacerlo, que lo veían como menor, Sayor Org les demostró los errores de sus caminos a través de sus puños. A través de sus pruebas, encontró personas con ideas probables como él, personas marginadas, vistas como demasiado diferentes, demasiado inferiores. Juntos se empujaron unos a otros a mayores alturas. Juntos, superaron los límites supuestamente imposibles con los que estaban encadenados. Se convirtieron en una familia. A través de ellos, Sayor Org se dio cuenta de lo poco que entendía, lo poco que veía, lo pocos que eran sus objetivos aparte de salvar a su madre.
Sayorg había querido ser parte, en la cima del miserable sistema que le permitía, que le hacía perderlo todo. Había sido miope, pero su nueva familia, sus amigos le hicieron entender algo. El verdadero enemigo de Sayorg no era su padre ni los clanes de Ars Goetia en sí mismos. El verdadero enemigo de Sayorg durante todo este tiempo había sido el miserable sistema de privilegios, de crueldad otorgado y apoyado por los seres más fuertes de su especie. Sayorg prometió destruir este sistema, crear otro, uno mejor, uno donde los niños no tuvieran que mendigar para que su madre pudiera recibir ayuda, uno donde los más débiles no fueran aplastados por los más fuertes. Prometió hacer lo que Sir Zeus Lucifer no había podido hacer, cambiar verdaderamente la especie del diablo. El día que Sayorg se vio preparado, regresó a la finca Bael, que había sido su hogar pero claramente ya no lo era. Una de las cosas buenas de su destierro fue una lección que aprendió. El hogar no era un lugar. El hogar no era una mansión hecha de cosas, incluso los reyes dioses estarían celosos de ello. El hogar no tenía por qué ser un lugar aunque pudiera serlo. El hogar era estar rodeado de personas que te amaban y se preocupaban por ti. Cuando sus puños chocaron contra el poder puro de la destrucción de Magdaran, su hermano, Sayorg, no sintió odio. Él no sintió enojo. Simplemente se sintió contento porque Sayorg sabía que siempre ganaría siempre que creyera en sí mismo. Ganó contra su hermano, contra el poder de la destrucción, sus únicas armas, sus puños y su voluntad. Había visto lo enojado que se había vuelto su padre, lo indignado que estaba el diablo mayor. Sayorg podía entender por qué. Él era la prueba de que todo lo que su padre creía era falso. Los primos de Sayorg no eran más fuertes porque simplemente nacieron con más suerte. Eran fuertes porque, a diferencia de su padre que pensaba que las estrellas no se podían mover, los miembros del clan Gremori eran aquellos que se prendían fuego felizmente para la felicidad de sus seres queridos. Sayorg había ganado y se convirtió en el heredero del clan Bael. Él sabía y sabía que su padre sabía que la única razón por la que Sayorg no lo había desafiado era porque no quería que posiblemente ocurriera la ira de su abuelo, el archidemonio Bael. Al ganar, Sayorg recuperó todo lo que originalmente era suyo. Todos aquellos que se habían reído, que lo habían visto como menor, que lo habían ignorado, ahora viajaban a sus pies. Sayorg les había demostrado que era fuerte, lo suficientemente fuerte como para ir y ganar contra conceptos como la inevitabilidad o la tradición. Con el restablecimiento de su condición de heredero del clan Bael, obtuvo acceso a las piezas malvadas que solo se otorgaban a los demonios de clase alta. Ignoró las demandas, ignoró las súplicas de aquellos que deseaban ser parte de su nobleza. El clan Bael era el clan más fuerte de Ars Goetia. El simple hecho de ser parte de la nobleza del actual heredero y futuro señor era algo más prestigioso, si no más, que ser el jefe de un clan menor de demonios de sangre pura de Ars Goetia. Aquellos demonios que se habían estado humillando no eran lo suficientemente dignos. Sayorg no confiaba en ellos. Eran serpientes que solo querían estar a su lado ahora que había demostrado ser poderoso. Los únicos que podría haber elegido como miembros de su nobleza eran los miembros de la nueva familia que había creado, aquellos que habían estado con él en su punto más bajo. Sayorg tenía casi todo lo que deseaba tener. Solo quedaban dos cosas. Su sueño de cambiar el inframundo y a su madre. Sayorg aún no era un demonio de clase por excelencia, pero podía sentir que con cada día que pasaba, estaba cada vez más cerca de superar el umbral. Pronto podrá salvar a su madre, pronto Sayorg tendrá todo lo que siempre deseó, pero sintió que la inquietud se agitaba en su corazón. Debería estar feliz y esperanzado, pero una nube oscura le impidió hacerlo. ¿Un alma para tus pensamientos? Una voz majestuosa dijo a su lado cuando no había sentido que nadie se acercara. Alguien a quien no había podido sentir quien estaba sobre el cuerpo indefenso de su madre. Instintivamente, su cuerpo se movió, sus puños cubiertos de Touki fueron dirigidos a aplastar contra la posible amenaza. Su puño se encontró con la piel y por primera vez desde su infancia, el puño de Sayorg Bael le falló. Sus ojos se ensancharon y el shock lo atravesó cuando reconoció a quien había tratado de lastimar y no lo había hecho. Zekran Bael, el Bael original, un hijo de Lucifer y Lilith, uno de los últimos archdemonios restantes y abuelo de Sayorg. La mirada del archdaemon se fijó en el cuerpo propenso de su madre y Sayorg sintió temor. Se quitó el puño de la cara del archdaemon. Un día, sabía que sería lo suficientemente fuerte como para aplastarlo, pero hoy no fue este día. Sayorg no podía actuar imprudentemente cuando su madre todavía estaba allí. El hecho de que el archdemon no hubiera decidido tomar represalias fue la única razón por la que Sayorg no había intentado escapar sin importar cuán inútil hubiera sido su intento.
¿Sabes que odio la mayoría de las cosas de esta época? Habló el patriarca del clan Bael. Odio cómo mis creadores y la mayoría de mis hermanos se han ido. Odio lo débil que se ha vuelto nuestra raza. Odio lo orgullosos que son la mayoría de ustedes, demonios, cuando no son nada. El archidemonio giró la cabeza para mirar a Sayorok. Sus ojos de amatista se habían desvanecido, siendo tragados junto con sus escleras por la oscuridad pura. Odio el hecho de que aún no he matado a tu padre. No es más que una decepción. Es un fracaso en casi todos los aspectos excepto en uno. ¿Sabes cuál, niño? No es un abuelo honorable, respondió Sayorok con toda la calma que pudo reunir mientras seguía mirando el abismo a los ojos de su antepasado. Una risa oscura se escapó de los labios del viejo archidemonio. Las palabras del arcediano se sintieron como una espada en su corazón. Tú, niña. Eres lo único que hizo bien. ¿Qué? Sayorok. Lo más grande que había hecho su padre, él, la única razón por la que el patriarca Bael no había asesinado al padre de Sayorok. Sayorok no era el más inteligente pero sabía reconocer un intento de manipulación. Lo que le hizo desconfiar fue que provenía de un archdemonio. Tus palabras llegan directamente a mi corazón, honrado antepasado, pero estoy seguro de que un ser tan ilustre como tú tiene motivos para interactuar conmigo. En otras palabras, deja de decir tonterías. ¿Qué estás realmente aquí ahora mismo? ¿Qué puedo hacer para que puedas irte a la mierda a otro lado? Una sonrisa floreció en la cara hermosa de los Lilim, no era bonita ni amable. Tu donante de esperma sabe lo que realmente quieres. Él conoce el deseo más profundo de tu corazón. ¿Honestamente crees que no intentaría arruinar todo por ti? ¿Ruin todo? Solo necesito las otras páginas de las lecturas de las Dreamlands. Los ojos de Sayorok se abrieron en la realización y la ira estalló en él como un volcán. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo pudo haber sido tan estúpido? Su padre, más que ser un mal padre, era un hombre mezquino. El diablo no había dudado en prohibir su ancho y quitarle el título de dama del clan Bael porque había elegido quedarse al lado de Sayorok. Por supuesto, el diablo, como su última mierda, destruiría páginas importantes sobre las tierras de los sueños que lo ayudarían a salvar a su madre. Debería haberte matado. Sayorok silbó. Sí, deberías haberlo hecho, simplemente aceptó su abuelo. La mirada de Sayorok se dirigió hacia su madre. La ira se desangró y fue reemplazada por el vacío. Había estado tan cerca de salvarla. ¿Es por esto que estás aquí? Sayorok habló en voz baja. ¿Para disfrutar de mi dolor? Le preguntó al archidemonio. Lo probé muchas veces cuando era más joven. Se vuelve aburrido después de un tiempo. No, no estoy aquí para eso. Habrá un torneo, anunció Archdaemon. Uno en el que demonios de sangre pura menores de 500 años lucharán entre sí. Los perdedores serán reclutados por la fuerza para la próxima guerra. Sayorok escuchó mientras el archidemonio continuaba parloteando sobre el torneo y cómo se organizaría. Debería haber estado más atento, más preocupado. Podría asegurar que su nobleza sobreviviera a la guerra que se avecinaba, pero el vacío devorador que sentía hacía imposible preocuparse y pensar en otra cosa que no fuera el hecho de que le había fallado a su madre. Estoy seguro de que te gustarán mis siguientes palabras, escuchó decir la voz del archidemonio. Los 3 campeones podrán pedir cualquier deseo que se les conceda. Tal vez un medio deseable para hacer que una madre regrese. El jefe de Sayorok se movió tan rápido en dirección a su abuelo que, si hubiera sido humano, se habría cortado la cabeza. ¿Podría un deseo ayudarme a traer de vuelta a mi madre? Preguntó el joven diablo. Sabía que su voz se sentía demasiado cruda, demasiado desesperada, pero no le importaba. El archidemonio Bael presentó su mano a Sayorok. ¿Quién crees que escribió las páginas que tu padre destruyó? Lucha, gana este torneo y te prometo que antes de que entremos en una guerra en toda regla, recuperarás a tu madre. Hacer un pacto con un archidemonio fue una tontería en su peor expresión. Sayorok lo sabía, pero por su madre, la que lo renunció todo por él, sacrificaría todo lo que hizo de Sayorok Bael. Las cosas realmente no habían cambiado. La única opción que le quedaba a Sayorok era ser fuerte y abrir camino con los puños. Capítulo 45. Que les corten las cabezas. Pensamientos y preocupaciones de distintos tipos inundaron la mente de Sircex. Tenía miedo de no poder proteger a Rías de las consecuencias de su trato con Zekram, de las consecuencias de la liberación de los pecadores del inframundo a través del alboroto de su peón. Tenía miedo de la posibilidad de bañarse nuevamente en destrucción contra aquellos que no lo merecían como los demonios que lo precedieron. Esta fue la última revuelta que aún no había sido sofocada.
Grayfia era quien debía sofocarlo. Sirceps se apareció y le dijo a su esposa, que ahora estaba de pie detrás de él, que él sería el encargado de cuidarlo. Grayfia podría ser despiadada y sabía que su esposa no dudaría antes de sofocar brutalmente a los demonios reencarnados y de clase baja ante él. Las posibilidades eran escasas, pero Sirceps esperaba poder detener cualquier pérdida de vida sin sentido. Sirceps Lucifer, aquí para morir. Gritó el diablo ante él. El diablo parecía joven, dolorosamente joven para Sirceps. Era un demonio que probablemente ni siquiera tenía más de 200 años. Cuando su raza era inmortal y había existido desde el principio de los tiempos, era difícil ver a los demonios de cierta edad como nada menos que bebés. Era una de las cosas que había sido una espina en su costado desde que él y los demás se convirtieron en Satanás. Incluso ahora, después de haber vivido durante más de 1000 años, los satanes todavía se llamaban jóvenes. Aarón, dijo Sirceps en voz baja el nombre del diablo que tenía delante. No tenemos que luchar. Esto sería una locura. La gente que no necesita morir lo haría. Estoy seguro de que podemos encontrar un compromiso, una manera de garantizar que haya paz. Paz. El niño repitió la palabra como si fuera un insulto. A veces, plop, una idea se te mete en la cabeza. Y crees que esa mierda huele bien. La paz es una idea hermosa pero de mierda. La paz parece una buena idea al principio, pero en realidad es un concepto de mierda, al menos para aquellos que nunca se beneficiaron de ella. Hubo paz cuando algunos de nosotros reencarnamos por la fuerza. Había paz cuando nos trataban como si fuéramos peores que la basura porque éramos demonios de clase baja. Hubo paz cuando no hiciste nada, Crimson Lucifer. ¿Por qué no pudo entenderlo? Las cosas no fueron las mejores y tienes razón cuando dices que necesitan cambiar, pero lo que estás haciendo solo empeorará las cosas. Detente, haz que los demás se detengan. Las cosas aún pueden terminar sin más derramamiento de sangre. Los demonios de sangre pura que nos molestan al atrevernos a querer más permitirán esto. ¿Puedes prometer que las cosas mejorarán? El diablo reencarnado le preguntó. Solo puedo prometerles a mi hijo y a mi hermana que haré lo mejor que pueda para que no les pase nada a ninguno de ustedes. Es una pena, ¿lo sabes?, suspiró el diablo reencarnado. Cuando dijeron que los miembros del clan Gremor eran diferentes, que tú eras diferente, no lo creí, pero mirándote ahora, puedo ver que no eres un monstruo. Eres como nosotros encadenados de una manera diferente. Eres solo un títere. Nunca debiste haber sido un Satanás. El niño levantó su espada en Sirceps. Elegimos la muerte y nuestra elección no cambia. Mejor una muerte rápida que una tortura eterna. ¿Por qué? ¿Por qué no podían entender que su muerte no cambiaría nada? ¿Por qué no podían entender que sus vidas terminarían sin sentido? Las cosas, por malas que fueran, podrían mejorar. Sirceps ignoró la voz en el fondo de su mente que susurraba que las cosas podrían empeorar. Somos libres. Somos libres. Muerte antes de la esclavitud. La libertad antes que todo. Gritaron enojados, desesperados y esperanzados mientras corrían hacia él. Todos aquí en este campo de batalla sabían lo que sucedería en los próximos minutos. Todo el mundo sabía que este campo de batalla no era realmente uno. Era un cementerio que estaba a punto de ser consagrado. Sirceps, puedo hacerlo por usted si quiere, escuchó a su esposa susurrar a su lado. Sirceps odiaba esto, odiaba el derramamiento de sangre inútil, odiaba el hecho de tener que destruir de nuevo con sus manos. Odiaba el hecho de preguntarse si siquiera tenía sentido. Sirceps era el más fuerte pero nunca se sintió más débil. No, respondió suavemente. Elegí tomar esta corona. Es mi deber, mi carga. Sería mejor que tomaras cierta distancia. Entendió a mi rey, le respondió Grayfia antes de desaparecer con un bate de sus alas. Dark Crimson se hizo realidad cuando Sirceps liberó al mundo un fragmento de su verdadero yo. Tomó una forma sencilla, la de una lanza. Sirceps lo agarró. Se cerraron alrededor de sus armas, con su magia a centímetros de su piel. Sirceps hundió la lanza en el suelo. La lanza hecha del poder de la destrucción comenzó a perder forma antes de explotar. Una ola de destrucción estalló en una ola omnidireccional alrededor de Sirceps. Se encontró con los rebeldes, los demonios reencarnados y los borró de la existencia. En un instante, todos desaparecieron como si nunca hubieran existido. En un instante, Sirceps Lucifer masacró a miles. En un instante, las vidas, la carne y las almas se extinguieron de la realidad, apagadas como el fuego de una vela. Fue fácil, muy fácil, demasiado fácil y le enfermó. Había matado a gente que tenía razón y que solo quería más.
Sircex volvió a matar por un ideal en el que ni siquiera estaba seguro de creer todavía. Sircex, el más fuerte que no pudo cambiar nada. Sircex es el más fuerte que no pudo salvar a nadie. Los diferentes clanes de Lars Goetia estarán encantados con mi rey, dijo Graifia a su lado. Sí, lo harán. Ahora dejaré de hablar como tu reina y ahora comenzaré a hablar como tu esposa. ¿Estás bien, Sircex? Podía sentir en la voz normalmente gélida el cuidado y el amor de su esposa. Muchos habían llamado a su esposa un monstruo sin corazón, una perra fría y otros apodos peores. Solo Sircex sabía cómo todas esas cosas estaban mal. A Graifia le importaba, Graifia amaba como un gremor y tal vez incluso más profundamente de lo que jamás podría. Sircex podía comprender incluso si nunca podía sentir de la misma manera el odio que muchos sentían hacia Graifia. Después de todo, ella había sido uno de los ases de la antigua facción Satanás antes de enamorarse de él. Había aniquilado linajes enteros y torturado sin piedad a amigos de la infancia. No soy Graifia. Realmente no lo soy. Me pregunto si esto todavía tiene algún sentido. Estoy cansado. Me siento cansado, le dijo con sinceridad. Era un ser de resistencia y fuerza casi ilimitadas. No debería sentirse agotado, pero lo hizo. Graifia abrazó a Sircex por la espalda. Sintió su tacto, su amor, su apoyo como si fuera un pilar en el que él podía apoyarse. ¿Qué te parece esto? Ella le preguntó suavemente. La guerra, los clanes nobles, nosotros, Rías Mílicas, mi padre. Hay tantas cosas importantes en el escape y un solo error sería suficiente para que todo se desmoronara. Me convertí en Lucifer porque nunca quise que nada parecido a lo que hizo la antigua facción de Satanás o el sufrimiento que ocurrió debido a la gran guerra afectara nuevamente a nuestra raza, pero aquí estoy haciendo exactamente lo mismo que ellos. Una risa despectiva se escapó de los labios del carmesí Lucifer. Debe parecer que me quejo por nada, ¿verdad? Pobre de mí, es tan estúpido. Lo cortó la voz helada de Graifia. No permitiría que nadie, ni siquiera tú, hablara así del diablo que amo. Lo siento, Graifia. Asegúrate de que no vuelva a suceder. No lo hará, Graifia. Bien. Te seguiré sin importar lo que hagas o no hagas, Sircex. El mundo que quieres crear, créalo. Si por eso tienes que matar, si tienes que quemarlo todo hasta los cimientos, entonces déjalo arder. Me hice una promesa, Graifia. Les hice la promesa de no ser como los viejos Satanás, habló Sircex en voz baja. Satanás representa la bondad hacia quienes la merecen, en lugar del amor desperdiciado en la integración, citó Graifia uno de los textos sagrados de la especie diabólica. Sus palabras no eran simplemente palabras. Eran algunos de los mandamientos originales creados por el Lucifer original antes de su muerte. Por supuesto, Graifia los conocía perfectamente. Nació Lucífuga, un diablo cuyo objetivo original solo había sido el respeto y la aplicación de la voluntad del propio Lucifer. Si hacemos esto, si hago esto, no habrá pasos atrás. Si hago esto, no soy mejor que ellos, Graifia. A veces, las flores hermosas solo pueden florecer a partir de ríos de sangre empapados en sus raíces y pétalos. No tienes que hacerlo ahora, pero piénsalo. Si ahora tú y los otros Satanás murieran, ¿crees que la especie diabólica que dejaste atrás sería una de la que estarías orgulloso? Las palabras como una espada le atravesaron el corazón. ¿Estaba satisfecho? ¿Estaba feliz Sircex? ¿Fue capaz de cambiar realmente algo? Los demonios no estaban haciendo cosas que estaban mal simplemente porque estaban mal o no lo estaban haciendo porque temían las posibles consecuencias que él podría traerles. ¿Estaría orgulloso de la carrera que dejó atrás? Necesito pensar, pensó Sircex en voz alta. Tómate todo el tiempo que quieras, amado. Sintió un beso helado tocar su mejilla dejándola entumecida. Seraphale no era el único archidébil de hielo que tenía su facción. Si Graifia lo hubiera hecho con un ser menor o con un mortal, simplemente los habría matado, dándoles un verdadero beso de la muerte. Te esperaré en el castillo, escuchó su voz susurrar en su oído derecho antes de que ella se fuera. ¿Qué quería hacer? ¿Quién era Sircex libre de todos los grilletes que se había autoinfligido? ¿Era su verdadero yo un padre? ¿Era su verdadero yo un hijo? ¿Un hermano? ¿Un marido? ¿Un monstruo? ¿Qué anhelaba realmente? Estaba exhausto por esta espiral interminable. Odiaba este ciclo interminable de tragedia y dolor, este ciclo interminable de destrucción y dolor. Parecía como si hubiera nacido condenado. Se sentía como si fuera un pecador y su castigo era este, pero podía cambiarlo, podía cambiarlo. Ni siquiera sería difícil. El amor no cambió nada. Solo el poder lo hizo.
Solo el poder lo hizo y a Sirceps no le faltó poder. Con un paso, Sirceps desapareció del lugar que una vez podría haber sido un campo de batalla a un lugar en el que no había puesto un pie durante 1000 años. Antes de todo esto, antes de ser Satanás, antes de tener que luchar, él había sido un maestro, un simple profesor de música. No había sido algo que sus padres supieran, que la mayoría supiera. Los únicos que lo sabían eran los otros Satanás actuales y su esposa. Estaba exhausto, cansado de su papel de heredero del clan Gremori, estaba exhausto de la crueldad casual y la maldad de los otros demonios. Este lugar había sido su consuelo, este lugar había sido el lugar que había considerado su primer hogar. El tiempo no había sido benévolo con ello. Los bosques destruidos que quedaron después de todos esos años parecían a punto de derrumbarse en la nada con un solo toque. Lo único que quedaba de este lugar eran cenizas, podredumbre y destrucción, pero recuerdos de vida, de risas, de música asaltaban su mente cada vez que continuaba mirando. Si este lugar no hubiera sido destruido, si no hubieran muerto, Sirceps nunca se habría convertido en Satanás. Habían sido huérfanos, huérfanos diabólicos de clase baja, pero para él eran especiales. Nunca se había conocido antes de la fuerza que continuamente demostraban. Los odiaban, los veían como menores pero seguían adelante, los veían como menores pero nunca dejaban de sonreír. Le mostraron a Sirceps lo que él consideraba verdadera fuerza. Esta fuerza que admiraba en ellos, la fuerza en su corazón que amaba no fue suficiente para salvarlos. Un diablo de sangre pura de la casa de Asmodeo había decidido, sin provocación, sin motivo alguno para matarlos a todos, destruir el orfanato. El Asmodeo lo hizo porque podía. Los Asmodeo los mataron y, a cambio, Sirceps derribó todo para hacerle pagar. Cuando el monstruo dentro de Sirceps quedó saciado, del clan Amodeus solo quedó un demonio, Creuserei, que en ese momento no tenía más de 10 años. Mirando hacia atrás, Sirceps debería haberlo matado. El niño decidió en la primera ocasión traicionarlos y unirse a la antigua facción de Satanás. Destruyó el viejo orden para crear uno nuevo, uno que fuera mejor, uno que fuera más amable, al menos ese había sido su objetivo. Ahora tenía claro que había fracasado. Traté de ser como todos ustedes, habló Sirceps en voz baja. Sabía que habían desaparecido por completo, pero incluso entonces, se sintió catártico. Intenté ser algo de lo que estuvieras orgulloso. Intenté crear un mundo donde conceptos como estatus, poder y riqueza no lo definieran todo. Lo intenté y fracasé. Lo único que Sirceps realmente había hecho era ahogarse en ríos de sangre pensando que esos actos despreciables servían a un futuro mejor. Tengo miedo, reveló al aire vacío. Por primera vez en mi vida perdí una pelea, perdí hacer lo único en lo que era bueno, no importaba que no estuviera luchando con todo su poder. No importaba que ahora que lo había experimentado, nada de eso le afectaría de la misma manera. ¿Se suponía que Sirceps era el más fuerte? ¿Quién era Sirceps si no era el más fuerte? Mi hermana se enredó con un mal tan profundo que podía tragarse estrellas porque yo no había sido lo suficientemente inteligente ni fuerte. Si hubiera sido otra persona que no fuera nuestro abuelo, mi hermana pequeña habría muerto. Habría sido impotente ya que mi hermana murió antes que yo. Ni siquiera creo que las cosas en el futuro estén bien porque ella hizo un trato con nuestro abuelo, un archidemonio. Siento que el final se acerca. No sé si es el final de nuestra carrera, si pierdo la vida o incluso algo más. Todo este tiempo estuve encadenado a un ideal, a una imagen porque quería que dondequiera que estuvieran me vieran y estuvieran orgullosos de lo que me he convertido, pero todos están muertos. Sirceps había sido tonto. Había dejado que el pasado lo frenara. Debería haber llorado y haber seguido adelante. Ya no me importa. Lo único que me importa ahora son aquellos a quienes considero familia y a mí. Sirceps antes de ser Sirceps era un ser de destrucción encarnado. ¿Cómo podría siquiera prosperar algo que iba en contra de su propia naturaleza? Un teléfono sencillo y sin nada destacable apareció en la mano derecha del Satanás carmesí. Este era un dispositivo especial, creado por Ajuka, que garantizaría que dondequiera que estuviera, pudiera unirse a los otros Satanás. Se trataba de un dispositivo que no podía rastrearse y era completamente indetectable. Lo presionó contra su oreja izquierda y empujó su energía demoníaca hacia ella. Al instante escuchó la voz de Serafall. ¿Cuál es la urgencia, Sirceps? ¿Está el cielo atacando sin que lo sepamos? Ella le preguntó. Estoy seguro de que te lo explicaría si le dejaras hablar, dibujó Falbium. Parecía que el perezoso Satanás estaba tomando una siesta cuando el llamado de Sirceps lo despertó. ¿Estabas bien?, dice Sirceps suavemente. Por supuesto que teníamos razón. ¿En qué teníamos razón?, preguntó Serafall.
Sobre los clanes pilares, sobre que les damos demasiado poder, respondió. Toma ese Ajuka. Perdiste. Me debes una galaxia hecha a medida. Espera, Ajuka, ¿perdiste una apuesta? La molestia se filtró de la voz de Falbium. ¿No podrías haberte tomado más tiempo, tal vez 1000 años, antes de llamarnos? Sir Zetch escuchó a Ajuka suspirar. Perdí. El Belcebú habló como si él mismo no pudiera creerlo. ¡Qué sorprendente! Lo tendrás será. ¿Habían hecho apuestas? ¿Todos hicieron apuestas sobre mí a mis espaldas? Todos ustedes son increíbles. Aunque lo decía, una sonrisa estaba grabada en su rostro. Por eso te gustamos, cantó Serafall. Se agachó abruptamente, la facilidad y suavidad de su voz desaparecieron para ser reemplazadas por un tono apático, frío y sin emociones. Ajuka, ¿cuál sería el mejor plan? El plan es simple. No uses tus poderes de linaje, usa tus manos desnudas. No seas misericordioso, no lo dudes. Al final, incluso si nos odian, las posibilidades de que los demonios pilares restantes cambien y las cosas mejoren para nosotros serán un 60% probables. No te preocupes por matarlos a todos si es necesario. En caso de que lo hagas, simplemente los clonaré. También me aseguraré desde lejos de que no pase nada malo. Entendido, respondió Serafall. Su voz no parecía tan fría. Sir Zetch podía sentir en ello una sensación de felicidad. Muchos viejos demonios se habían atrevido a reírse de mi hermana. Estoy seguro de que su cabeza la hará sentir mejor. Sir Zetch, Falbium, Serafall, recuerden, sin dudarlo, y con esas palabras, la comunicación fue cortada y el inframundo fue bañado de sangre. Fin. Gracias por ver el capítulo y recuerden que estas historias no son de mi autoría, yo solo lo subo por hobby y porque me gusta, y recuerden darle like y compartir el contenido, que eso me ayuda a motivarme para subir más historias.